bienvenidos. Ya estamos en un nuevo capítulo del kiosco, el primer capítulo de julio, mitad de año, Maca. Aquí estoy con Macarena Lescornet, que vamos a revisar todos esos artículos que no queremos que se nos queden pegados ahí en las pestañas, sino que queremos rescatar para compartirlos con todos ustedes. ¿Cómo estás, Maca? ¿Cómo te pilla la mitad de año? Aquí me pilla, pues, aquí me pilla, como a todos, encerrados y nada, pues. Yo te había hablado la semana pasada de un muy buen especial que había hecho el diario El Mundo sobre los cambios que se vienen después de la pandemia. Y ahí se me olvidó mencionar un artículo en particular y que yo quiero traer a colación porque trae súper buenos datos y me gusta mucho la manera en que cómo los trae. Es un artículo que escribió John Miller, chileno, periodista, que ha trabajado en El Mundo, ha trabajado en varios medios, columnista de medios también en nuestro país, y él hace un artículo súper interesante sobre todos los cambios en el consumo que ha traído la pandemia. Y de cierta manera él dice a qué cosas hay que ponerle ojo pensando en los días que vienen a futuro. Por ejemplo, él lo hace son 20 cambios, exactamente, son 20 cambios los que él enumera en los más diversos ámbitos. Por ejemplo, cómo esto ha dejado en evidencia la dependencia tecnológica que tenemos para adelante, la educación online, cómo ha cambiado para siempre, la ciberseguridad ha sido un tema. Y algunos de los que quiero destacar me parecen interesantes. Por ejemplo, habla del control de los empleados. Dice que el teletrabajo ha supuesto un desafío que hasta el momento para las empresas no había, que es ciertas empresas trabajan por objetivo y de cierta manera es fácil ver si estás cumpliendo o no estás cumpliendo con la tarea que te asignaron. Pero hay otros tipos de empresas u organizaciones que no trabajan por objetivo y por lo tanto para ello, de cierta manera, el control de los trabajadores es mucho más difícil. Bueno, y eso en Y ahí Chile es bien contaba fuerte. súper fuerte, Sí. súper fuerte, y dice que ahí empieza todo un tema de hasta dónde la empresa puede entrar en tu privacidad, hasta dónde puede obtener ciertos datos de lo que tú estás haciendo en un lugar que no es tu punto de trabajo, pero tú estás trabajando en tu casa, por lo tanto, hasta dónde la empresa puede entrar a controlar lo que pasa en tu casa si bien estás trabajando. Y él contaba, por ejemplo, el caso que viene en The Wall Street Journal, que el boom que están teniendo las empresas que están instalando programas de vigilancia para el teletrabajo. Y cuenta la historia de un señor que se llama Chris Hutter, que es responsable de una empresa de marketing en Florida, y que le pidió a sus trabajadores que instalaran una herramienta que toma capturas de pantalla del computador cada 10 minutos y registra cuánto tiempo pasan en ciertas actividades. Ay, pero qué Y todo eso, rabia. no, tremendo. El software garantiza que el control solo se produce durante el tiempo de trabajo y no cuando el trabajador está en tiempos en que no está trabajando. Pero bueno, es un Todo ejemplo de esto muchos asumiendo de lo que está además que, ocurriendo. que el teletrabajo es perfecto, que no hay niños, que no hay que hacer otras cosas. O sea, así es, pero están surgiendo y están teniendo un boom. También habla, por ejemplo, de todo el concepto del delivery. Dice cómo se ha avanzado en solo un par de meses en delivery de quizá lo que no habíamos avanzado en años. Eso supone un enorme desafío para las tiendas físicas de aquí para adelante. Dice que muchas de las tiendas físicas ya no van a volver a abrir nunca más y por lo tanto mucho del panorama que se están encontrando en las grandes ciudades, sobre todo el norte, que están reabriendo, abren y se dan cuenta que ya el panorama no es el mismo, es decir, Yo me el imagino paisaje como comercial no es el todo lo mismo. que va a cerrar, cómo la ciudad se va a empobrecer de Totalmente. lugares, de restaurantes, de tanta cosa. No, y no solo de eso, sino, por ejemplo, cosas que estamos obligados a hacer y que tienen que cambiar. Por ejemplo, el concepto de devolver algo. ¿Cómo lo devuelves ahora ya que no puedes tener contacto físico? Entonces, ciertos conceptos que los comercios nunca se habían planteado, Claro. ahora suponen todo una reformulación. Habla, ponte tú, en el tema de los negocios, todo cómo ha impactado el tema de los negocios virtuales. Muchas empresas, dice Miller, se han dado cuenta que pueden atender perfectamente a todos sus clientes a través del Zoom, de Teams, del Meet, de todo. Y se están dando cuenta también que pueden llegar a nichos mucho más específicos gracias a estas herramientas. Es decir, pueden hacer conferencias o seminarios para 5 personas que están en diferentes partes del mundo, que antes en la vida presencial era mucho más difícil de hacer. Y esto le está abriendo una opción a muchas empresas que hasta el momento quizás nunca se habían planteado. También dice que está en duda el mismo concepto de la oficina. Hasta ahora, por ejemplo, nadie ponía en duda que todo puesto de trabajo tenía que tener un lugar físico. Pero él se pregunta, bueno, ¿es necesario que todos tengan sede? Quizás ya no hay negocios que ya no tengan sede. ¿Es necesario, por ejemplo, ahora que que las empresas cuenten con estacionamientos?
Quizás ya no, porque quienes vayan a trabajar sean 2, 3 personas y no más. Entonces el concepto mismo de lo que va a ser la oficina está cambiando. De hecho, por ejemplo, cita una encuesta de la Universidad de Stanford donde dice que el 80% de las personas que ellos consultaron dicen que están disfrutando el trabajar desde la casa y que estarían felices de no volver al lugar de trabajo. ¿Tú lo estás disfrutando? Mm, no, yo echo de menos tener un espacio físico diferenciado de la casa. Sigo con algunas de las cosas que trae Emilia que son súper inteligentes, por ejemplo, el concepto de telemedicina. Por ejemplo, dice que con la pandemia se han popularizado muchísimo las aplicaciones de medicina. Miles de atenciones están siendo sustituidas precisamente por doctores remotos. Diagnósticos sencillos, como por ejemplo antiguamente eran los diagnósticos de una gripe común, ya no requieren ir al ambulatorio. Se están haciendo incluso de manera online o con casi que sets que te Bueno, llegan a la casa. acá es increíble, de un día para otro las clínicas, o sea, el sistema privado rápidamente sacó su modelo de telemedicina, lo amplió y tú te metes hoy día a las páginas web y lo primero que te ofrecen es teleconsulta. Telemedicina, Mm. totalmente. Algo que era impensado hace 2, 3 meses, ahora es una realidad y dice que esto va a cambiar para siempre la concepción de la atención presencial. Por ejemplo, en Alemania dice las descargas de aplicaciones de proveedores de telemedicina se multiplicaron por 4 durante la pandemia, por 4, según unas cifras que ya maneja McKinsey, que es uno de los grandes centros de estudio. Habla también, por ejemplo, de todo lo que tiene que ver con el cuidado personal. Dice, esta pandemia ha puesto de relieve los rincones de la sociedad que se pasaban por alto o están completamente infravalorados, que es lo que dijo el director general de la OMS para Europa, y es que se dieron cuenta todo lo que son los cuidados de la tercera edad, lo al debe que lo tenían las sociedades. Porque, bueno, hemos sabido que la pandemia se ha cobrado muchísimas víctimas entre las residencias de ancianos, Sí, y el claro. concepto del cuidado no estaba todo lo sofisticado que se necesitaba para una pandemia como esta. Por lo tanto, todo el concepto del cuidado personal va a cambiar. El concepto también, por ejemplo, bueno, el turismo de masa, los vuelos, los aviones, dice, van a ser menos vuelos y muchísimo más caros. Toda la oleada que hemos tenido en las últimas décadas de masificación, de pasajes más baratos, todo podría indicar que va a cambiar. ¿Por qué? Porque la necesidad de volar será mucho menor, el volar va a ser mucho más exclusivo y se va a encarecer el concepto de volar por los temas de higiene, Van a de quedar distancia. menos aerolíneas disponibles, además. No, Sí, increíble. los Estamos, tiempos de volar tan masivos da la impresión de que se acabaron. O sea que no va a ser tan fácil retomar la normalidad en eso. Estos aviones apretadísimos, llenos de gente. el turismo de masas también cambia radicalmente. Dice, por ejemplo, que si bien esos grandes polos turísticos urbanos se están viendo muy afectados, y eso no solamente hablamos de hoteles, sino también de restaurantes, dice que esta es una oportunidad, por ejemplo, para el turismo rural, es decir, un turismo donde tú no estás cerca de otra gente y que Claro. ese turismo puede empezar a tener un auge, porque Bueno, ya no vamos a querer ir a Nueva York, sino que vamos a querer ir a la punta del cerro hablaban literalmente. también del auge del motorhome, de Claro, viajar con tu casa a cuestas. totalmente, y que nadie entre a tu casa ni tú salir de la casa, o sea, Exacto. mirar el mundo por la ventana. Una encuesta reciente en Estados Unidos encontró que el 70% de los restaurantes más pequeños, el 70%, no esperan reabrir si la crisis del coronavirus dura más de 4 meses. Ya llevamos 2 en algunos estados de Estados Unidos y en algunos casos 3. 70% no va a reabrir. Imagínate el cambio en el diseño, en el mapa del turismo y de todo ese negocio. Eh, bueno, esos son algunos, también por ejemplo el futuro de la entretención está completamente al debe, dice por ejemplo los pequeños restaurantes, los pequeños bares. Hay un tema ahí también y él lo pone en relevancia. Hay todo un segmento de la cultura, sobre todo pensando en pequeños artistas que lanzan sus carreras o que sustentan sus carreras en pequeños bares, en pequeños restaurantes. Todo eso ya no está, por lo tanto esas plataformas ya no las tienen. Bueno, si alguien, súper interesante el artículo, digo, está como en cápsulas por tema, está cómo ha cambiado el transporte, cómo ha cambiado el deporte, cómo ha cambiado el comercio, las ciudades, bueno, son como digo, 20 ítems que él desarrolla, la transición verde también, cómo está cambiando el concepto de medio ambiente, la emergencia climática también, cómo se ha visto afectada, así que si alguien quiere mirarlo, échale una mirada con más detención, habla también de la ciberseguridad, la educación, el delivery, rediseño de la economía global, vuelven las grandes marcas, todo eso. Bueno, si alguien quiere echarle una mirada, el artículo se llama Los cambios que trajo la pandemia, 100 días después, escrito por John Miller para El Mundo. Te voy a contar, te voy a hablar un poquitito de cómo lo vive la ciencia. Esto, o una,
A mí me gustó mucho una frase que escuché alguna vez de que en esta pandemia vamos volando con el avión a medio construir. ¿Ya? Porque no inicialmente no sabíamos nada del virus, todavía nos queda mucho por saber, pero día a día uno va viendo cómo se construye la ciencia, en buena parte en base a lo que se va publicando en un montón de revistas científicas que van como aumentando el conocimiento y van mostrando las investigaciones y los datos que se van recopilando sobre esta enfermedad. Entonces, este es un artículo que habla un poco de eso, habla de qué pasa con una revista científica que se encuentra en medio de una pandemia, y Bueno. una de las cosas que muestra es que se puede volver muy política, que es lo que ocurrió con The Lancet. Es un perfil que viene en perfil entrevista, que viene en la revista New Yorker, a el director de The Lancet, el editor, que se llama Richard Horton, ¿Ya? y que ahora es uno de los muchos artículos que han salido en los últimos días sobre Richard Horton, porque Richard Horton además acaba de publicar un libro, entonces hay artículos en The Guardian, está apareciendo en todos lados este personaje, porque mira, The Lancet, como la Maca bien sabe, es una prestigiosa revista médica británica que además tiene ya toda una historia muy larga, existe desde 1823, y no es una revista de divulgación científica, sino que es una revista que publica lo último que hay en investigación en medicina. De hecho, es la segunda en el ranking de impacto en su área, y eso implica que los científicos francamente se matan por ser publicados. Y desde 1995 que la dirige este personaje, Richard Horton, que es médico, y que se ha convertido con los años, especialmente estos días, en un ser muy controvertido, porque además de ser el editor de esta revista, es el crítico más ácido con que se han encontrado los políticos sobre su manejo de la pandemia, empezando por Boris Johnson, el primer ministro británico, pero también él ha sido durísimo con Donald Trump, el presidente de Estados Unidos, con Jair Bolsonaro, el presidente de Brasil. Entonces, en la revista, por un lado, está toda esta dimensión de que va publicando cómo se va construyendo la ciencia, con datos muy objetivos. Por ejemplo, no sé, al comienzo, en enero no había nada que supiéramos del coronavirus, y hoy día ya hay, hoy día revisé, hay 141 grupos que están detrás de una vacuna, de los cuales 17, según la OMS, ya entraron en fase clínica, o sea, ya lo están Claro, o probando sea, con humanos. dando en humanos, claro. En un semestre ya está todo eso. Entonces, The Lancet parte de lo que hace es publicar todos esos descubrimientos, y Horton cuenta la angustia que le produce a él que se le quede algo fuera, o sea, porque que ha aumentado mucho la producción científica y la cantidad de Increíble papers que eso. reciben, Sí, pues. y que se le pase algo, o sea, o que se le cuele adentro algo también. No lo suficientemente contrastado, claro, po. Exactamente, entonces, de hecho les pasó, porque ellos en mayo publicaron un estudio científico que decía que la hidroxicloroquina, que es este controvertido Sí, remedio, po. no era beneficiosa para el tratamiento de pacientes contagiados con COVID, y eso llevó a que un montón de estudios que se estaban haciendo con este remedio se detuvieran, porque The Lancet es una revista tan prestigiosa que tiene mucho impacto lo que publican. La Organización Mundial de la Salud llamó a suspender temporalmente los ensayos, y después de que se publicó esto en The Lancet, empezó a haber muchas dudas sobre el estudio, y 3 de los investigadores se admitieron que tenían dudas. No, y además que no hay que olvidar que The Lancet tiene ese gran rayón a la pintura, que es la famosa investigación El del doctor autismo. antivacuna, claro, de los antivacunas, que Exactamente. supuso que ha sido el mayor escándalo de estudio fraudulento, y se publicó en The Lancet. Y Claro, esa porque cuestión para The Lancet siempre ha sido es una espina. Bueno, de una hecho, espina. una de las cosas que dicen es que parte de la actitud que tiene Horton, como tan visible y tan, como tan dura con los políticos en este momento, es porque está pagando las culpas con respecto a ese caso. Porque, para explicar a la gente que no sabe, en 1998, cuando él ya era editor, un doctor que se llama Andrew Wakefield publicó en The Lancet un artículo en que decía que había una relación entre la vacuna trifírica, que es para el sarampión, las paperas y, se me olvida, ¿no? ¿Cuál es la tercera enfermedad? Y el autismo, que había un link entre ambas cosas. Y esto le dio caldo, o sea, le dio mucho caldo a los movimientos antivacunas, Bueno, porque de hecho ahí se precisamente dice que es como el inicio un poco, o sea claro, que exactamente. sí, hay un antes y un después a causa de esa publicación. Después ese estudio fue totalmente desacreditado, se demostró que Wakefield tenía un montón de conflictos de intereses, que el estudio no estaba, nadie lo pudo replicar porque se trató No, de fue, replicar,
Pero Horton fue muy tosudo para, cuando una revista científica retira un artículo porque no están bien fundados su resultado, se llama retractar. Igual que él fue bien, o sea, Horton, el editor de la revista, fue muy tosudo para retirarlo, se demoró 6 años, porque en la mitad hubo investigaciones, pero se demoró bastante, y es algo que Con todo el daño muchos que eso provocó. le cobran, exactamente. Entonces, hoy día, parte de lo que dicen de que él ha sido tan duro con los políticos, porque además no solo ha sido, en su libro, este libro que acaba de publicar, que se llama The COVID-19 Catastrophe, What Gone Wrong and How to Stop It Happening Again. Él critica, dice que, por ejemplo, que Donald Trump está cometiendo un crimen contra la humanidad al quitarle financiamiento a la OMS, que Boris Johnson le mintió a la sociedad inglesa. Bueno, también critica toda esta idea de la inmunidad de rebaño, de la cual hoy día el gobierno británico se desdice. Y la pregunta de fondo es, ¿cómo los dos de los países más desarrollados y más adelantados científicamente lo pueden haber hecho tan mal en una crisis como esta? Eso es lo que él trata de contestar y dice, los políticos tuvieron un pésimo manejo, pero además estuvieron amparados por una serie de científicos, o sea, todos sus asesores científicos, en vez de ponerse firme, le llevaron el amén y muchas veces se convirtieron como los relacionadores públicos de los gobiernos, cuando lo que tenían que hacer era otra cosa. Entonces, está causando mucha controversia la aparición de este libro, que él dice, este es el mayor fracaso de la política científica para una generación. Por eso te digo que están apareciendo artículos en todos lados. Y la explicación que dan en el New Yorker es que en parte él está pagando sus culpas, o sea que esta vez no se quiere equivocar y quiere llevar la delantera en enmendar el rumbo, precisamente porque le pena la herida de las vacunas y el autismo. Él, por su parte, cuando le preguntan por esto, dice que no, que él sienta responsabilidad por lo que ocurrió en ese caso, o sea, hace su mea culpa, dice que por eso precisamente desde que eso ocurrió, la revista ha tenido mucho un enfoque en salud infanto-juvenil, que han tenido una línea muy dirigida a eso como para reparar ese daño, pero que lo que le pasa ahora es que uno, él es médico, o sea, él fue médico, trabajó, y además él está con un cáncer, está en tratamiento de cáncer, que en algún momento en medio de la pandemia tuvo que suspender, pero ha estado permanentemente en contacto con los hospitales, sus ex compañeros de trabajo, y es muy agradecido del NHS, que es el sistema público de salud de Inglaterra, del Reino Unido. Entonces dice, he visto como el NHS no se la pudo con esto, como los políticos dejaron que el NHS como que colapsara frente a esto, y escucho también todo lo que me han contado los doctores que me tratan a mí o ex colegas de lo que les ha tocado vivir, y eso me hizo alertarme desde muy temprano de lo mal que se estaba manejando eso. Entonces, ese es como él explica por qué ha sido tan vociferante, porque hay toda una tensión, por otro lado, entre esta revista hipercientífica que tiene que ser muy objetiva y la posición tan política que ha asumido su propio director. Es bien interesante el debate y él habla de que efectivamente es súper difícil lograr un equilibrio entre ambas cosas, entre publicar ciencia como dura y tener una posición con respecto, o en base a esos datos, una posición más crítica del sistema. Para ir concluyendo ya, ¿o no? Sí, pues ya nos quedan un minuto. Nada, segundo. Solamente quiero hacer una recomendación. Hoy día estuve procrastinando por culpa de esto. Qué bueno, procrastinar. La procrastinación. ¡Viva la procrastinación! Es menos culposa si es que compartía. Así que yo llamo a todo a procrastinar con esto. Seguramente tú lo conoces, Coneja. Es un boletín, en realidad también es un podcast, un canal de YouTube, posteos, es un blog que sacó el Pato Contreras, que se llama Hipergrafía. Es un boletín sobre el desembarco lo llama él, de la escritura en la vida. Él tiene un canal que hace podcast, hace YouTube también, pero tiene un newsletter, yo me suscribí y me empezó a llegar y invito a la gente a suscribirse. Por ejemplo, el último, siempre habla de los libros de una manera temática y entrevista a alguien relativo a esa temática de los libros. Por ejemplo, hizo uno que se llama Destilado de Libros, Divulgación de la Ciencia, donde recomienda varios libros, y le hace una entrevista a Gabriel León, que es uno de los grandes divulgadores. Claro. Por ejemplo, hizo uno que se llama Destilado de Libros. Que parece que te adelanto, me contaron, que aunque se supone que ya viene el libro sobre el coronavirus de Gabriel León. Seguramente. Porque ya está León preparándolo. El pistolero más rápido de la ciencia, absolutamente. Otro que hizo Pato Contreras, por ejemplo, habla de las traducciones literarias y conversó con una traductora, Megan McDowell, sobre traducciones. Bueno, lo hace así. Y el último es sobre viajes.
Y ahí fue donde me quedé pegada mucho rato, porque lo entretenido que hace el Pato es que hace una colección, hace toda una lista sobre grandes libros sobre viajes, le pregunta a gente también, da sus recomendados, gente a través de las redes sociales les dan sus recomendados, él agrega digamos, pequeñas descripciones de los libros, porque les gusta, porque no, cuenta las sugerencias que les ha llegado, bueno, la verdad que está muy bien Muy hecho, muy entretenido. entretenido, así que si alguien quiere entusiasmarte, se llama Hipergrafía, lo hace el Pato Contreras y bueno, se pueden suscribir al newsletter, pero también lo pueden seguir a través de YouTube y todo eso, hipergrafía, métanse, lo pueden Que, encontrar también a través de Twitter. claro, además que Pato como que se mueve en los distintos medios, los distintos Sí, canales, entonces se maneja muy bien en los distintos, no te digo, en yo las estuve redes procrastinando harto sociales. rato, Mm. mirando las recomendaciones que hacía, y como son temáticas, son entretenidas, porque de repente hay libros que uno ha leído y otros que no, y uno dice, ay, no, súper buena iniciativa, así que lo recomiendo muchísimo. Bueno, y con eso cerramos este boliche, el Sí, primero, esperamos que no el último de julio. y el último de Julio. Deberíamos haber puesto Soy un señor, ¿cómo soy un truán, soy un señor? De Julio Iglesias, de fondo, Claro, para cerrar, para cerrar julio, para empezar julio. para empezar, para cerrar y Sí, empezar. Ya, cerramos totalmente. el kiosco, los dejamos invitados, la próxima semana volvemos, acuérdense de mandarnos cosas, las agradecemos mucho cuando nos mandan material para el kiosco, Sí, así que adiós, los dejamos así es. hasta aquí Hasta la nomás, próxima, buena hasta la semana próxima. y recuerden en tele13radio.cl.